En esta lección vamos a hablar acerca del ROM y su familia. Veremos cómo funciona internamente un ROM y luego veremos cómo ha ido evolucionando para PROM, EPROM y EEPROM. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo más acerca de las memorias, nada más que en este caso vamos a aprender acerca de las memorias ROM. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, tal y como lo indica su nombre en inglés, Read Only Memory. Entonces, esta memoria va a ser un circuito que va a tener en su interior datos grabados, pero estos datos solamente se pueden leer. Es decir, nosotros no podemos escribir nuevos datos o sobreescribir los datos en una memoria de tipo ROM. Es una memoria que solamente nosotros podemos leer. Ahora, obviamente van a decir, bueno, si solamente lo podemos leer, en algún momento dado se tuvo que haber colocado esa información. Generalmente la información se coloca en el momento en el cual se está fabricando el ROM, es decir, directamente cuando se está haciendo el chip del ROM, se coloca ya de tal manera el circuito que contiene esa información. Bueno, las memorias ROM tienen varios usos, pero uno de los usos principales es que se usan para el boteo de sistemas en microcontroladores y también, bueno, en microprocesadores. Es decir, ahí tenemos ya un programa que nos va a servir para bootear la máquina. La memoria ROM está organizada internamente de manera similar a la RAM, ya que nosotros vamos a tener un sistema de direccionamiento. Esto quiere decir que cada byte que nosotros tengamos grabado en esa memoria ROM va a tener una dirección. Y al indicar la dirección que queremos, bueno, entonces obtenemos el byte de salida que nosotros deseamos. Vamos a ver un poco cómo trabaja la memoria ROM. La memoria ROM se puede construir de diferentes formas. Se puede construir por medio de diodos o se puede construir también por medio de transistores. Esto sí ya va a depender del fabricante, aunque la idea es básicamente la misma. Y recuerden, estos diodos o transistores son creados en el momento en el cual se está fabricando el chip del ROM con los datos que nosotros queremos. Bueno, aparte de tener esos diodos o transistores, también vamos a tener espacios en los cuales no hay conexión. Y gracias a esto nosotros entonces podemos tener ceros o podemos tener unos. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esta pequeña memoria ROM creada con diodos. Vamos a tener nosotros una matriz de filas o renglones contra columnas. Acá nosotros tenemos la salida. Obviamente esto se va a expandir dependiendo de si estamos guardando un byte, si estamos guardando una palabra, etcétera, ¿no? Y también, bueno, podemos tener mucho más líneas, simplemente es para entender el concepto. Entonces, acá nosotros vamos a tener las salidas, que vendría a ser la salida del bit 0, la salida del bit 1, la salida del bit 2 y así continuaría para todos los demás bits. Y el circuito adentro del ROM va a tener un decodificador. Nosotros en esta parte de acá vamos a dar la dirección que nos interesa y el decodificador va a poner un 1 en la fila que corresponde a esa dirección y ceros o también puede ser alta impedancia en las demás filas. Ok, entonces supongamos que nosotros vamos a colocar el valor de 0, 0 en el decodificador, lo cual nos colocaría un 1 en esta primera fila, en la fila número 0. ¿Qué salida es la que tendríamos? Bueno, para saber la salida que nosotros tenemos, simplemente tenemos que ir viendo cómo están las conexiones y dónde hay diodo y dónde no. Entonces aquí vamos a tener un 1, acá vamos a tener un 0 y acá vamos a tener un 0. Ok, entonces vamos a ver qué vamos a tener en el primer bit. Si observamos el primer bit, cómo viene la conexión eléctrica, si yo tengo aquí un 1, por la forma como lo está colocado el diodo, vamos a tener aquí paso de corriente. Entonces, esta salida queda conectada directamente a este 1.
no tenemos aquí el problema con la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una resistencia grande. Entonces realmente el voltaje que nosotros vamos a tener va a ser voltaje de 1. Generalmente estas salidas van hacia buffers para que nosotros podamos colocar el nivel de voltaje de manera adecuada. Ahora aquí tenemos un 0 pero no hay conexión, entonces realmente no estamos teniendo ningún problema acá. Y acá tenemos un 0 pero está el diodo. Y recuerden cómo trabaja el diodo. El diodo solamente va a permitir que la corriente fluya en un sentido. Entonces, aunque aquí tengamos un 0, bueno, no estamos teniendo tampoco ningún problema. Es como si no tuviéramos una conexión eléctrica y en el fondo lo que estamos nosotros teniendo como salida acá es un 1. ¿Qué salida vamos a tener aquí? Vamos a observar. Bueno, aquí no hay conexión, aquí no hay conexión, aquí no hay conexión. Entonces la única conexión eléctrica que nosotros tenemos es a tierra vía esta resistencia. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo un 0. Ok, vamos a observar que tenemos acá. Aquí no hay conexión. Acá sí hay conexión, pero aquí tenemos un 0, entonces este diodo no permite el paso de la corriente. Lo mismo sucede acá, entonces la única conexión eléctrica que nosotros tenemos va a ser a tierra vía esta resistencia, por lo tanto tenemos también un 0 acá. Cuando tenemos un 1 en esta fila, la salida que tenemos es 1, 0, 0. Ahora, obviamente este decodificador debería tener 4 filas, pero bueno, por espacio no está colocado. Vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos un 1 en esta fila. Esta tiene un 0, esta tiene un 1 y esta tiene un 0 también. Ok, entonces acá, bueno, no tenemos paso, aquí no hay conexión, acá no tenemos paso y solamente tenemos entonces conexión eléctrica a través de la resistencia a tierra. Acá tendríamos un 0 de salida. Ahora en esta no hay paso, no hay paso, no hay paso y nos vamos a tierra vía la resistencia, tenemos un 0 de salida. En esta no hay paso, acá si tenemos el diodo correctamente colocado, aquí hay un 1, entonces estamos obteniendo el 1 a partir de este diodo. Acá hay un 0, entonces este diodo no nos está permitiendo el paso de corriente. Y bueno, aquí viene el paso vía la resistencia. Pero como la resistencia es grande, entonces, bueno, realmente estamos obteniendo acá un 1 de salida. Ya cuando lo pasemos a los buffers que deben de estar aquí abajo, ya obtendremos los valores en los voltajes adecuados. Si esta línea estuviera seleccionada, tendríamos 0, 0, 1. Entonces, obviamente acá obtenemos un 1, acá obtenemos un 0 y acá obtenemos un 1. Y básicamente esta es la idea cómo trabaja un ROM. Obviamente el ROM fue evolucionando y luego tenemos lo que conocemos como los PROMs, que son ROMs programables. Es decir, es un ROM que se puede programar, es un ROM que no tiene necesariamente que ser colocado directamente en la fábrica los datos que nosotros queremos, sino que nosotros lo obtenemos y nosotros mismos podemos quemar esos datos que queramos. Bueno, obviamente vamos a necesitar un hardware especializado para llevar a cabo el quemado o la programación, como sea que le llamen en su país. Y el PROM, bueno, solamente puede ser programado una vez. Es decir, una vez que yo coloco el código, los datos que necesito adentro de ese PROM, pues únicamente lo puedo leer, ya no puedo volverlo a quemar. Para trabajar con un PROM vamos a trabajar con una matriz de diodos o transistores, o también, bueno, hay algunas versiones que utilizan pequeños fusibles. Y lo que sucede es que se queman estos diodos o transistores, evitando de esta forma que haya conexión eléctrica y vendría a ser la conexión de un 0. Voy a regresar a la imagen anterior. Imaginen que todo esto está lleno de transistores, todo está relleno. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un espacio vacío? Bueno, supongamos que quiero crear un espacio vacío acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es pasar una corriente alta en este transistor en este diodo, de tal manera que quede quemado. Al quemarse el diodo, entonces ya no va a poder conducir corriente en este sentido o en este sentido. Es decir, queda abierto.
y es la manera como se programa el PROM. Entonces pasamos una corriente de tal manera que ese diodo o ese transistor en particular quede quemado y de esa manera colocamos los ceros. Aquellos transistores o diodos que queden intactos, bueno, pues van a ser los unos. Aquí tenemos unas imágenes que nos muestran unos chips de ROM. Y bueno, esto continúa evolucionando y luego tenemos los EPROMs, que son PROMs que pueden borrarse. Es decir, van a ser PROMs que nosotros podemos borrar, lo cual significa que podemos volver a programar. Una vez que se ha programado, bueno, solamente podemos llevar a cabo lecturas hasta que llevemos a cabo el borrado y una nueva programación. El valor de 1 se va a guardar por medio de cargas eléctricas. En lugar de utilizar estos fusibles, ya sean diodos o transistores convertidos en fusibles, o pequeños fusibles reales, bueno, el valor de 1 se va a guardar por medio de cargas eléctricas. Para poder borrar el EPROM, nosotros necesitamos exponerlo a luz ultravioleta. Y entonces esto libera esas cargas eléctricas y podemos colocar nuevas cargas para programarlo. El EPROM se utiliza muchísimo en algunos BIOS. Es una de sus utilidades principales el que se utilice en BIOS. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Ok, el EPROM va a estar construido por transistores de efecto de campo. Estos transistores van a permitir o van a negar el paso de la corriente eléctrica dependiendo de la carga que tengan. La forma como está construido este tipo de transistor es que cuando nosotros estamos colocando una carga en lo que vendría a ser la puerta, bueno, esa carga va a quedar atrapada ahí adentro. Es decir, es una variación al FET normal, de tal manera que cuando nosotros colocamos esa carga queda atrapada aquí adentro y ya sea que va a permitir o no va a permitir el paso de la corriente dependiendo de la carga que nosotros tengamos. Cuando viene la luz ultravioleta se ioniza esta parte, lo cual permite la liberación de la carga y con eso queda borrado el EPROM. Muy a grandes rasgos es como trabaja un EPROM y bueno, espero que haya sido claro. El EPROM fue desarrollado por Intel, es una tecnología desarrollada por Intel y realmente es una tecnología bastante útil. Aquí tenemos la fotografía de un EPROM. Los EPROMs tienen estas pequeñas ventanas, son ventanas cubiertas con un cristal de cuarzo y ahí podemos observar el chip. A través de esta ventana es que nosotros permitimos el paso de la luz ultravioleta para llevar a cabo el borrado del EPROM. Van a encontrar que muchos EPROMs tienen una etiqueta o algo que cubre la ventana precisamente para evitar el borrado accidental del EPROM. Por último tenemos el EPROM, que es un EPROM que se puede borrar de manera eléctrica. Es decir, que en lugar de utilizar una luz ultravioleta, lo que vamos a hacer es que vamos a usar un voltaje para remover la carga de cada una de las celdas. Esa es la variación principal. Bueno, el EPROM tiene una desventaja que es que hay un número límite de veces en el cual se pueden borrar los datos. La ventaja que tiene es que es más rápido para leer y para escribir. Y también otra desventaja que tiene el EPROM es que nosotros no podemos borrar una celda en particular. Tenemos que borrar todas las celdas a la vez. Esa también es una pequeña desventaja que tiene.